Estimados amigos, novios, matrimonios y feligreses y gentes, personas que seguís estas charlas de preparación al matrimonio o de reciclaje quizá en vuestra vida de matrimonial, en vuestra formación cristiana sobre el matrimonio. Llegamos a la cuarta charla y yo creo que ha llegado el momento de acercarnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los novios que pedís el sacramento del matrimonio instituido por Cristo, pedís el sacramento del matrimonio y queréis formalizar vuestra relación en Cristo y con Cristo. A veces en casa de herrero, cuchara de palo. Es verdad y soy consciente de que en muchos momentos las parejas, muchos de vosotros venís, queréis contraer el matrimonio con la mejor buena intención, pero vuestra fe a veces no es del todo fuerte. Incluso vuestra conciencia cristiana está un poco disminuida. Incluso hay una gran confusión a la hora de vivir la fe, de entender quién es Jesucristo y la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Y que Jesucristo no es un personaje simplemente de la historia. Por eso digo, de un modo sucinto, en esta charla quiero acercaros a la persona de Jesucristo. ¿Qué relación tenéis? Es la pregunta importante que os hago, retórica. ¿Qué relación tenéis con Jesucristo? ¿Habéis hablado con Él? ¿Tenéis experiencia de Él? ¿O tenéis conciencia de que es alguien que existió hace 2000 años, que ha marcado un hito en la historia de la humanidad, en un antes y un después? Así se divide la historia, antes y después de Cristo, y nada más. Mirad, si Jesús, el Cristo, es simplemente un personaje histórico y muy importante, pero no más, bueno, pues igual Napoleón, o igual Julio César, o igual cualquier político de turno en estos 2000 años. Al final hicieron cosas, predicaron, o hablaron, y al final se murieron. Están muertos. Jesucristo, amigos y hermanos, no es un personaje de la historia que está muerto. Jesucristo es alguien que está vivo. Primera idea que debemos caer en la cuenta y debemos replantearnos. Si Cristo no ha resucitado, diría San Pablo, vana es nuestra fe. Decidme, si Cristo no está vivo, si Dios no habita en nosotros, en la Iglesia, si yo no tengo fe en Cristo resucitado, decidme, ¿qué estoy haciendo yo siendo sacerdote? Hablándoos a vosotros, entregando mi vida como sacerdote ya durante más de 30 años, sería yo el más tonto del pueblo. Es decir, simplemente sería difícil explicar cuál es mi vida y las razones de mi vivir. Sacramento que vais a recibir es un signo sensible de la gracia invisible. En el sacramento del matrimonio que vais a recibir, primero, es Jesucristo que se acerca a vosotros. Y sois vosotros los que os acercáis a Jesucristo. Lo que tiene que haber es una relación, una relación verdaderamente fluida. Que tú le busques y te encuentres con Él, porque Él te busca previamente. Yo digo que nadie puede encontrar lo que no busca. Digo habitualmente. A Dios le encuentra, a Jesucristo le encuentra el que le busca. Mirad, sinceramente, ¿tenéis una gran indiferencia ante Jesucristo? ¿Es una gran indiferencia ante la fe? ¿Os da igual tener fe que no tenerla? ¿Os da igual lo que diga Jesucristo y su presencia hoy vivo en la Iglesia resucitado? Porque si esto es así, ¿qué influencia va a tener el amor de Dios en Cristo, los valores evangélicos, su persona viva, resucitada en vuestro nuevo matrimonio, en vuestra familia, en la que vais a constituir? Recibir un sacramento, permitidme que lo diga y no os enfadéis, sin fe, es una locura. Es decir, venir a casarte y para que el sacerdote presida vuestro matrimonio, simplemente por otras razones meramente estéticas y no razones de fe, habría que plantearse estas cosas de un modo muy concienzudo. Sin fe es una locura. Más aún, recibir un sacramento exige fe. Tú no puedes confesarte si no tienes fe, porque es Dios, a través del sacerdote, quien te perdona los pecados. Y tú te acercas al sacerdote porque sabes que en el sacerdote está la presencia de Cristo vivo que te dice, yo te perdono, yo te absuelvo. Cuando pides el bautismo a la Iglesia, al sacerdote, el sacerdote te dice, yo te bautizo. El sacerdote es presencia de Cristo vivo, resucitado, en medio de la comunidad. Lógicamente comprendo que haya personas, familias y matrimonios jóvenes que no bauticen a sus hijos porque no han caído en la cuenta de lo que piden. Y como no valoran lo que piden, no lo piden, el bautismo para sus hijos. El sacramento, repito, es un encuentro con el Señor que exige fe. Si no, es una manipulación. Es una manipulación del sacramento, que tú quieres casarte, quieres utilizar el templo, la iglesia, el sacerdote y todo lo que la parroquia te ofrece, pero sin más alaracas y sin mayores compromisos. Eso es una manipulación, manipular la fe, manipular el sacramento.
Repito, muchas veces no hay mala intención, pero en el cursillo tenéis que plantearos seriamente esto. ¿Por qué te quieres casar por la Iglesia? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Incluso podría ser una blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano. Utilizar y recibir un sacramento sin fe y sin disposición interior, sin arrepentimiento sincero y sin el deseo sincero de querer vivir de acuerdo con lo que significa ese sacramento, que es el amor según Jesucristo y la Iglesia nos presenta en vuestra relación de pareja. Si casarse por la Iglesia, es decir, celebrar el sacramento del matrimonio, es un momento de personal encuentro en la fe del creyente con Jesucristo, es necesario preguntarse por Cristo. Es decir, ¿quién es, de nuevo lo digo, quién es Jesucristo para mí? Replantearse quién es Jesucristo. ¿Quién es de verdad Jesucristo? Y mirad, ¿quién dice la gente que soy yo? Recordar aquel texto del Evangelio en que Jesús pregunta a sus discípulos, oye, ¿la gente quién dice que soy yo? Y es cuando dicen Pedro y algunos discípulos, mira maestro, dicen que eres un profeta. Dicen muchas cosas, que Elías ha resucitado. Dicen, bueno, de todo. Unos te hablan bien de ti, otros hablan más de ti mal. Y dice Jesús, vale, que ellos digan lo que quieran porque no me conocen. Y convierte su opinión en la verdad que ellos creen que yo soy, pero no soy. Pero vosotros que lleváis casi 3 años conmigo, vosotros que me escucháis, vosotros que compartís la vida en estos 3 años, ¿quién soy yo para vosotros? Esta es la pregunta. Después de tantos años que recibiste el bautismo, querido novio, querido cristiano que me escuchas, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Esa pregunta la hace Jesús en Mateo 16, versículo 13. Bueno, Jesús reconoce ante Pedro que es el Hijo de Dios. Dice, tú eres el Cristo, dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado sea Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús reconoce, es verdad, soy Dios. Entonces ya estamos entrando un poco en el meollo de la cuestión. Jesucristo es Dios, ese Dios eterno que nadie ha visto jamás, ese Dios inmortal, ese Dios de las religiones, infinito, invisible, espiritual o espíritu. Ese Dios, hace unos 2000 años, sin dejar de ser Dios, entró en la historia humana y naciendo de mujer por obra del Espíritu Santo, de la mujer María, vino a este mundo en Belén. Y ese Dios que sin dejar de serlo toma la naturaleza humana es Jesús el Cristo, es Jesús el Salvador. Por eso es importante que nosotros podamos responder. Creer en Jesucristo, ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano no es creer en algo. Ser cristiano no es creer que existe Dios. Eso ya lo creen incluso los demonios. Ser cristiano es creer que Dios se ha hecho hombre. Y este Dios hecho hombre, nacido en Belén, muriendo en la cruz, y ha resucitado y nos ha salvado. Y se ha quedado con nosotros en la vida, en la iglesia, en medio de nosotros. Me voy, pero no me voy. No os dejo huérfanos. Os enviaré el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Y Jesús es el pontífice. Ya sabéis que pontífice es una palabra que significa puente. Es el pontífice, en cualquier religión, el gran sacerdote, ese que trata de acercar a la humanidad, a sus seguidores, a esos creyentes de la religión X, a los dioses. Y dice que quiere acercar a los dioses a la gente, a su pueblo. Mirad, el único que puede de verdad acercarnos a Dios, hablarnos de Dios y llevarnos a Dios, es Jesucristo, que es el pontífice. Porque es Dios, está en la orilla de Dios, y es verdadero hombre, está en la orilla humana. Por eso es el puente. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es atrevido lo que dice Jesús, ¿eh? Por eso, si no conoces a Jesucristo, no conoces a Dios. Sí, sabrás cosas de Dios, tendrás ideas de Dios, pero conocer a Dios, solo si conoces a Jesucristo, escuchas su palabra y crees en Él. Dios nos sale al encuentro y el hombre insatisfecho le busca. Yo te pregunto, ¿buscas a Dios de verdad? ¿Buscas a Jesucristo? ¿Como busca el hambriento el pan? ¿Como busca el sediento el agua? ¿Cómo busca el enfermo la salud o la medicina? ¿Cómo buscamos ante el COVID la vacuna que nos evite este tremendo sufrimiento, dolor, incluso enfermedad y muerte?
Nos damos cuenta que Jesucristo, creer en Él, buscarle, es la salvación, la salud de nuestra vida interior, la salud moral, la salud espiritual, que nos cura el corazón radicalmente. La fe en Jesucristo es búsqueda. No es posible creer en Él desde la indiferencia. Es bueno que en estos días os preguntéis, novios, y cualquiera que me escuche, ¿qué actitud tienes ante Jesús? ¿Eres indiferente, igual te da? ¿Eres agnóstico? ¿Te da igual 8 que 80? Mirad, Jesús, ante la indiferencia, incluso el pasotismo de Herodes y de Pilato, Jesús no le responde. Pilato quiere encontrarse con el Señor para que le haga un milagrito. Y Jesús le dice barbaridades y no le responde. Y Pilato está igual, es un hombre que es político y lo que pretende es no perder el cargo. Y no le importa cometer una injusticia, con tal de salvar el cargo y llevar a Jesús a la muerte si tiene que pagar ese precio. Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿somos indiferentes ante Jesús? Si somos indiferentes, no sé qué tipo de cristianos somos. Segundo, buscar a Jesucristo es buscar a alguien, no buscar algo. Alguien que está vivo, alguien que está a mi encuentro, alguien que está presente en su iglesia, alguien que se me manifiesta en los sacramentos, alguien con el que yo me puedo encontrar y yo puedo hablar con él y yo puedo tener acceso a él, porque él tiene acceso a mí. ¿Te lo crees? Más aún, ¿tienes esta experiencia? Tú no puedes creer en Jesucristo porque te lo digo yo. Tú no puedes creer en los colores si eres ciego porque te lo diga un vidente. Tú tienes que tener experiencia, si no, no sabes de lo que estamos hablando. Si tú no estás enamorado, no sabes lo que es el amor, por mucho que te hablen y te digan que el amor es maravilloso. Si te has enamorado, la vida cambia. Si tú te has encontrado con Jesús, con el Señor, la vida te cambia. Yo te podré ayudar, pero nada más. Por eso la fe en Jesucristo es búsqueda de alguien, repito, no de algo. Y no importa lo que yo creo sobre Jesús, sino lo que Él es. Esto también es muy importante. Si preguntas a la gente en la calle, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo en la iglesia para ti? Y te dirán de todo, incluso barbaridades. A mí no me importa lo que tú pienses. A mí me importa, la pregunta es si de verdad es Jesucristo. Quiero conocerlo a Él realmente. Yo respetaré tu opinión, pero ¿qué me importa a mí que tú opines esto o opines lo contrario? Ahora, tu opinión sobre Jesucristo coincide con lo que Él es. Pienso que cuando por primera vez ves a una persona que no conoces, sacas una primera impresión. Puede ser equivocada, normalmente. Solo cuando hay trato, cuando hay asiduidad, cuando hay mutuo conocimiento, cuando pasa un tiempo y compartís experiencias, es cuando tú vas conociendo a esa persona. Y ya no es lo que te han dicho, sino lo que tú has descubierto de esa persona por tu trato personal con él. Yo pregunto, ¿tienes trato personal con Jesús? Si no, no le conoces. Sí, decimos que Jesucristo está presente en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, en el sagrario, y está presente en los sacramentos, ya. ¿Pero lo crees? ¿Vas a hablar con Él? ¿Comulgas con frecuencia y con devoción? ¿Pides perdón de tus pecados ante Jesús vivo, presente en su iglesia, ante un sacerdote que te perdona realmente si te arrepientes en la confesión? Si no, no le conoces. Tendrás impresiones que te han dicho, que te han dado, o lo que tú puedas sacar. Por eso la búsqueda de Jesús es una búsqueda lenta, constante. Y yo soy consciente de que hoy que vais a contraer matrimonio muy pronto, bueno, pues a lo mejor tenéis vuestra propia experiencia, vuestras crisis y vuestras dudas. Yo lo acepto. En Roma no se hizo en un día. Pero lo único que os pido es que seáis perseverantes. Y si vais buscando a Jesucristo, que es Dios, poco a poco, a lo largo de vuestra vida, de los próximos años, si eres sincero y sincera, si vas con autenticidad, tú poco a poco irás descubriendo a Jesús. No te preocupes compararte con nadie. No te preocupes que, no sé, ver a un santo, yo no soy como ese santo, como ese cristiano, ¿verdad?, que ha entregado su vida por los demás. Tranquilo, ya llegarás si Dios quiere. Tú, cada momento de tu historia, de tu vida diaria, es reaccionar amando. Si Jesús te dice por aquí, si Jesús te dice en tu conciencia, perdona a quien te ha ofendido, si Jesús te dice, comparte, si Jesús te dice, mira, esto lo has hecho mal, arrepiéntete,
mira que tienes que trabajar más, mira que a tu padre o a tus abuelos los tienes abandonados, mira que a tu novia, a tu mujer, o a tu marido, o a tu novio, pues a veces lo manipulas y no te dedicas a escucharle y ayudarle. Esta es la conversión. Y cuando uno vive coherentemente así, poco a poco vas conociendo a Jesús, porque son sus valores los que me acercan a Él. Por eso, seguir a Jesús exige dejar cosas. Mira, si tú eres envidioso y no quieres cambiar, difícilmente te vas a encontrar con Jesús. Si tú eres una persona que solo busca poseer y tener, difícilmente te vas a encontrar con Jesús. ¿Por qué? Porque por las cosas vas a mentir, por las cosas no te importa cambiar de chaqueta. Y por esas cosas a lo mejor te vendes por un plato de lentejas. La fe no es un conocimiento intelectual. La fe no es saber cosas de Jesús. La fe es una adhesión. Mirad, ya que estáis los dos enamorados, novio-novia, novia-novio, tú no te casas porque el suegro o la suegra te han vendido la moto de que, ay, qué chica, fíjate qué chico tienes aquí, ¿verdad? Qué maravilloso, qué bueno es, qué buena es, qué tal. Tú no te casas por eso, aunque te vendan la moto los suegros. Tú te casas si te has enamorado. La iglesia, yo somos sacerdote, te hablo de Jesús y te digo las maravillas de Jesús. Pero si tú no tienes experiencia de Él, no le conoces. Y eso es un proceso tuyo, personal. La fe no es la adhesión a un código moral, a un código ético, sino la adhesión a una persona. Es el amor a una persona que está viva. Esa persona es divina. Jesús, el Cristo, que es humana a la vez. Ese Jesús Cristo que ha muerto en la cruz por ti y por mí. Pues bien, este Jesucristo, en el que os vais a casar, es la buena noticia para el hombre caído, para el hombre triste, para el hombre herido por el pecado, para el hombre vacío, para el ser humano, es decir, todas esas cosas que vemos en el mundo, que tenemos muchas cosas pero estamos vacíos. Hemos perdido el amor. Nos preocupa el piso, os preocupa las cortinas, os preocupa tener pagado esto y lo otro. Claro que sí, eso es importante, como os preocupa el trabajo, y eso es necesario. Pero la pregunta es, vuestros genios, vuestros defectos, vuestras heridas interiores, ¿queréis curarlas? Eso es lo que Jesús quiere curar, daros un corazón nuevo para poder amar, para poder conocerle. En Jesús, Dios se hace hombre, se acerca y comparte la vida de los hombres, más aún, nos hace partícipes de la suya. Es decir, esto es complejo, pero hay que decirlo. Dios se hace hombre, Dios se abaja en Cristo, Dios se hace bebé, Dios se hace niño, Dios inmortal se hace mortal, para que tú y yo, que somos mortales, que somos poca cosa, que somos nada, seamos elevados a la dignidad de hijos de Dios, somos divinos. Es decir, Dios nos eleva en Cristo a la dignidad de hijos de Dios. Por eso nuestro destino no es el cementerio. Nuestro destino no es la muerte, porque somos discípulos de Cristo, hemos recibido en el bautismo su propia vida. Cristo predica y anuncia el reino. ¿Y qué anuncia Jesucristo? Una nueva humanidad. Si vais a casaros por la iglesia, no es para vivir como el resto de la gente que se ha casado y vive, en fin, a su manera. Ya sabemos que ese tipo de matrimonio, ese tipo de familia va a la deriva. Si os queréis casar por la iglesia es para ser de otra manera. Si os casáis por la iglesia es para ser de acuerdo y hacer vida el Evangelio. Para amar a tu mujer o amar a tu marido como Cristo os ama. Para ser vehículo e instrumento de salvación el uno para el otro. ¿Cómo existe entre vosotros el perdón, la comprensión, la misericordia, la aceptación mutua? Es una nueva humanidad. Estáis llamados a ser un oasis. Sí, señor, en medio de un desierto. Que la sociedad está mal, ya lo vemos. Pero si os casáis es para que vosotros dos forméis un oasis, vuestra nueva familia. Para que cuando regresáis a vuestra familia, a vuestro hogar, estéis a gusto, en paz. ¿Por qué? Porque hay amor. No decimos eso, esto es un infierno. ¿Qué queremos decir? Que no hay amor. Aquí no hay quien viva, es que no hay amor. Si está Dios, si acogéis a Cristo en vuestra vida, en vuestra relación conyugal y en vuestra familia, hay amor. Y si hay amor, resulta que estaréis deseando regresar al hogar, al nidico, pero no para esconderos allá, sino para recuperar fuerzas, para expresaros y crecer, madurar, y después ir a la calle, a vuestro trabajo, a vuestros quehaceres, para tratar de transformar el mundo en el que vivís. Pues bien, la misericordia de Dios, que es infinita, nos ofrece la libertad, nos ofrece la alegría, la paz, la verdad, la justicia. Es un programa, Jesucristo nos ofrece el programa de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, pero no porque la pobreza sea un valor en sí mismo,
sino bienaventurados los que no pegan el corazón a las cosas. Bienaventurados los que saben comprender al que llora. Bienaventurado el que por ser bueno y ser justo es perseguido y criticado. Como veis, le da la vuelta a la tortilla. Estos son los valores del Evangelio. Tú ama, y aunque a veces no seas amado y no seas correspondido o correspondida, no te importe, así te realizas como persona, como hombre y como mujer. Tú no amas para que te amen necesariamente. A veces no te aman como tú quieres y a veces la vida es muy compleja. Pero si amas, enriqueces a otros y tú a ti mismo te enriqueces. Las actitudes de Jesús, que predicó el reino, es lo que tenemos que hacer también nuestras. Mirad, el perdón por encima de todo. Solo el amor puede vencer al odio y la mentira. Solo el amor, ¿eh? Si os casáis en el Señor, es para que en vuestro nido de amor, en vuestro matrimonio, en vuestra familia, se viva el perdón. Y no haya odio, no haya mentira, no haya doblez, no llevéis una doble vida. Es cierto que Jesús denuncia el pecado y las situaciones injustas. Jesús denuncia a las autoridades, les echan cara a su pecado. Le dice a Pilato, no tendrías autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. A Herodes le llama zorro. Y Jesús no se calla. La verdad, es libre. Es libre, pero siempre da una mano, tiende una mano para aquel que quiera cogerle y quiera convertirse. Jesús va más allá de los legalismos y los formalismos religiosos. Jesús es el que va a tu corazón, mira tu corazón y sabe cómo eres. Los demás te van a juzgar por lo que haces, necesariamente, no ven otra cosa. Jesús te va a juzgar y te conoce por lo que eres interiormente, por tus intenciones. Pero sobre todo Jesús, que echa en cara los pecados, a la mujer pecadora, a la adúltera, a Mateo, a Zaqueo, pero Jesús acoge a los pecadores, a los adúlteros, echa en cara el pecado, pero es misericordioso con el pecador. Este es Jesús, la misericordia de Dios visible. De modo que no cabe entre nosotros el pesimismo. ¿Que cometemos errores? Pues ya lo sé, somos humanos. Pero si lo reconoces y le dices a Jesús en tu oración y en tu vida personal, íntima, en la confesión incluso, Señor, soy esto y esto y esto, me arrepiento, quiero cambiar, perdóname. Jesús te va a dar su perdón a través de la Iglesia. No tengas miedo, mañana será otro día. Si Jesús no ha venido al mundo, Dios no ha venido al mundo para condenar al mundo. Ha venido al mundo para salvar al mundo, para tener la gran misericordia con el mundo. Por eso Jesús, descubrámosle, es libre ante la ley. Dice que es el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Jesús es libre de los poderes fácticos de su tiempo. Los poderes fácticos de políticos, militares, ante Herodes, ante el sumo sacerdote y el Sanedrín del templo. Hoy, tú y yo como cristianos, si somos de Jesús, somos libres. Y libres para decir la verdad, con educación y respeto, sin imponer nada a nadie. Libres ante el poder político, libres ante esta sociedad convulsa y ante lo políticamente correcto. Cada uno que viva como quiera, allá él o allá ella. Pero tú eres libre para vivir en conciencia. Solo tu amor a Jesucristo te podrá dar esa fuerza. Y Jesús nos ofrece un mandamiento. Y ese mandamiento es el mandamiento nuevo del amor. Os doy mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto es lo que tenéis que primar en vuestra relación conyugal, en vuestra familia. El amor. Mi pregunta es, ¿os amáis? Daos cuenta que el amor a Dios, tuyo y de tu mujer, o de tu novia o de tu novio, pasa por el amor al hombre. Mira, si yo quiero elevar mi mirada al cielo, ¿sabes qué pasa? Que mirándome a mí, levanto la cabeza y antes de llegar al cielo te veo a ti. Es decir, el camino para llegar a Dios pasa siempre por el hombre. No puedo amar a Dios a quien no veo, si no amo al hombre a quien sí veo. Pues bien, Jesús es verdadero hombre. Y ante el hombre real, y fijaos, especialmente se acerca a los marginados. El Papa Francisco en esto nos espolea continuamente. Aquellos que no contaban en la sociedad de su tiempo. Jesús se acerca a las prostitutas. Madre mía. Jesús se acerca a los publicanos. Son pecadores públicos, que son despreciados por el pueblo. Son hipócritas. Se acerca a los ignorantes. Se acerca a los agobiados. Se acerca a los enfermos. Se acerca a los mal vistos. Se acerca a los de mala fama. Se acerca a los pobres. Se acerca a los leprosos. Se acerca a los pecadores. ¿Recordáis aquella mujer adúltera sorprendida en flagrante adulterio? Está Jesús predicando en un corro de gente y de momento llegan ahí unos cuantos viejos verdes y le tiran a una mujer que la han sorprendido en adulterio.
es una adúltera, es así, una prostituta pública. Y la tiran allí en medio. Mira, maestro, la hemos sorprendido en flagrante adulterio. ¿Qué hacemos con ella? La ley dice que ha de morir apedreada, lapidada. ¿Tú qué dices? Si Jesús dice, pues lapidarla, y tan bueno eres tú. Y si dice Jesús, no, perdonadla, así, entonces le echan encima la ley de Moisés. Y Jesús, haciéndose el tonto, está escribiendo, dice, con un palito en el suelo, en la tierra. Y aquellos viejos insisten, te estamos esperando, maestro, ¿qué hacemos con la mujer? Y si levantad la mirada, dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezando por los más viejos y acabando por los más jóvenes, se fueron todos. Y al final quedó Jesús y la mujer. Y es cuando Jesús le dice, mujer, ¿nadie te ha condenado? Y dice la mujer, nadie, maestro. Pues mira, yo tampoco te condeno. No le dice, no tiene importancia. Eres una sinvergüenza, eres una prostituta. Pero, arrepiéntete. Anda, vete en paz y no vuelvas a caer. Ánimo, el amor de Dios es más grande que tu pecado. Este es Jesucristo en nuestro Señor. Y finalmente tendríamos que preguntarnos, quiero que os preguntéis, de realmente quién es Jesús ante Dios. Jesús ante Dios es Dios. Porque Jesús se nos presenta como la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre. En Dios hay una sola divinidad, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, esto es el misterio de la Trinidad, que no es el momento ahora de entrar a explicar, pero hay un solo Dios y en Dios hay tres personas. Recordamos que hace patente y presente la divinidad, es decir, por eso dice Jesús, cuando le pregunta a Felipe, Felipe dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y es cuando Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. ¿No sabes que quien me ve a mí ve al Padre? ¿No sabes que el Padre y yo somos una misma cosa? Esto es lo que yo os digo. Creer en Jesucristo es creer en Dios. Jesucristo no es una imagen crucificada. Jesús no es alguien del pasado. Jesús no es un trozo de pan en la Eucaristía. Jesús es Dios hecho hombre. Y ese Dios nos da una meta. Y esa meta que pasa porque Él se hace bebé, Él se hace humano y se hace capaz de su muerte, por su muerte y resurrección, de elevarnos a la dignidad de hijos de Dios. Y nos presenta la meta. Y la meta nos dice, amad, sentir, comportaros como veis que hago yo. Es decir, ser cristiano no es solamente creer en Jesucristo, teóricamente. Es tratar de vivir según Jesucristo. ¿Y quién es más prójimo tuyo que tu mujer, que tu marido, que tus hijos, que tu familia? Sí, es muy fácil a veces amar a los de lejos y ser educados con los de lejos, pero ser educados, amables, amar a los de cerca que a veces te llevan la contraria y que en muchos momentos a veces te hacen sufrir, bueno, estos son los valores que Jesús nos está presentando. Y esto nos lleva al misterio pascual. La cruz de Cristo es un misterio, ¿sí? Que Dios pueda morir, esto es un escándalo. Cuando se predica esta realidad en culturas no cristianas, pues se dice, como le dijeron a Pablo en el Areópago de Atenas, ya te oiremos otra vez. Eso es un escándalo. ¿Cómo Dios va a morir? ¿Cómo Dios va a sufrir una muerte en cruz? ¡Estáis locos! Eso no puede ser. Pues este es el Dios que se nos revela en Jesucristo. Un Dios que no se detiene ante la muerte en cruz por amor a nosotros, para que jamás dudemos tú y yo de que nos quiere con locura. Pues bien, lo que nos está exigiendo es lo mismo que él ha vivido, la fidelidad. Por ser fiel le matan, fiel a su conciencia, ser fiel a la voluntad del Padre. Le llaman incluso blasfemo, dice que se hace igual a Dios, es que es Dios, por eso no lo aceptan, no lo aguantan. Dice, y nos dice el Evangelio, que lo matan por intereses políticos. Dicen los sacerdotes del templo, conviene que muera uno por el pueblo, si no los romanos nos van a destruir el templo y nos van a aniquilar a todos. Siendo inocente, preferimos que muera para que los romanos, ¿verdad?, no nos ataquen y no nos destruyan. Unos años más tarde sería la destrucción del templo de Jerusalén. Y por último, en Cristo se desvela y se revela la debilidad de Dios. En su muerte se identifica con los hombres, con tu muerte y con la tuya. Por eso, ¿dónde está Dios ahora? Te puedes preguntar ante el tema del COVID, ante tanto dolor y sufrimiento que hay en el mundo. Dice Jesús que lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo habéis hecho. Dios está presente en el hombre. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es la presencia misteriosa de Dios en Cristo hoy en la sociedad. Si eso no lo sabemos ver con las gafas de la fe, no conocemos a Jesucristo. Pues bien,
Y Jesús, después de la resurrección, se hizo ver de nuevo por sus discípulos. Mirad, los discípulos, los 12, los apóstoles, los 11, porque Judas se había suicidado, son aquellos que vieron a Jesús vivo durante 3 años. Vieron a Jesús muerto, es decir, crucificado y enterrado. Y pasaron la terrible experiencia de la humillación y el abandono, el miedo. Y le vieron resucitado. Tuvieron encuentros vivos con Él. Y estos son los que se convierten en mensajeros, anunciadores, testigos de la resurrección de Cristo. Y cuando le dicen las autoridades, como no terminé de predicar en nombre de ese, os matamos, os metemos a la cárcel y os matamos. Y dice Simón Pedro, haced lo que queráis. Y diría San Juan, lo que estas manos han tocado, lo que estos ojos han visto, lo que estos oídos han oído, eso no lo puedo callar. Es decir, nosotros somos herederos del testimonio de aquellos primeros cristianos, repito, que vieron a Cristo resucitado y lo sellaron con su sangre, con su muerte. Pues bien, preguntémonos sinceramente cómo es Jesucristo y quién es Jesucristo para nosotros. Difícilmente podré hablar de Jesucristo a la gente, a las personas, si yo no tengo experiencia de Él, con Él. Si yo no tengo un encuentro personal con Él, difícilmente tendré fuerza, tendré garra para predicar al Señor y entusiasmar a otros, tal y como a mí me ha entusiasmado. Hasta la semana próxima. Ahora os invito a que leáis y trabajéis la encuesta que os ofrezco. Un fuerte abrazo.